las clases pasadas tuvimos la oportunidad de mencionar algo y el tema es punto de equilibrio. Entonces, para empezar, me gustaría escucharlos. ¿Cuándo ustedes en su vida diaria utilizan la palabra equilibrio? ¿Cuándo la han utilizado? ¿Cuándo hablan de qué? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cuándo utilizamos la palabra equilibrio? Los escucho. Y la idea es que participemos porque la clase de hoy es una clase que vamos a hacer unos ejercicios y vamos a ir preguntándole a cada uno de ustedes. ¿Cuándo utilizamos la palabra equilibrio? Bueno, vamos a llamar porque ya que están así de antiguos. Angélica Agames. Angélica, ¿cuándo has utilizado tú la palabra equilibrio en tu día a día? Profe, no soy Angélica, pero puedo responder. No, dejemos a Angélica porque ya como están así, entonces voy a llamar toda la clase, voy a llamar del listado. Y el que no me conteste, pues la idea no es corcharlo, pero sí que participe y que estén ahí activos. Bueno, Angélica no está, entonces vamos a ponerle la falla. Artiaga Joan. Joan. Tampoco está Joan. Caitlin. Profesora, ya me llamó y yo acabé de entrar apenas. Alzate Ruiz. Alzate, ok. Y pasando lista toda la clase. Lo que pasa es que estamos hablando de cuándo utilizan la palabra equilibrio. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que pasa es que yo al parecer usted ya pasó lista y yo tenía mal la conexión a internet. Bueno, mire, las personas para la próxima que lleguen tarde y ya estemos dando la clase, esperemos al final para corregir eso. Porque es más, en los otros grupos ya quedé, ustedes porque tienen el dominio y ingresaron, pero a veces no tienen el dominio de Universidad de Córdoba y si no lo tienen, no les voy a dar acceso, solamente voy a dar acceso los primeros 10 minutos. Si de pronto no doy acceso, pues tienen que abrir el dominio universidad para que no les, no les solicite que yo les dé acceso. ¿Por qué? Porque a veces estamos dando la clase, entonces toca dejar la clase para darle el acceso y se pierde el hilo. Entonces, para que tengamos en cuenta. Entonces, aquí nuevamente estamos viendo los que se conectan y se van. Entonces, Caitlin, estamos... Sí, profe. Hola, Caitlin, ¿cuándo has utilizado la palabra equilibrio? ¿Algo que está en equilibrio, qué significa para ti? ¿O cuándo lo has utilizado? Que está en algún balance entre varias situaciones o en fuerzas. Exacto. Muy bien. Entonces, que está el balance y que hay un balance. Cuando hablamos de equilibrio, significa que tenemos un balance. Cuando decimos que una persona tiene equilibrio, ya sea en un deporte, en la parte emocional, existe un balance en cada uno. O sea, existe un balance que le permite, pues, cuando hablamos de equilibrio, que uniformemente puede estar las fuerzas equidistantes o se mantiene equilibrio. Entonces, eso es lo que llama punto de equilibrio. Equilibrio. Entonces, acá financieramente el término se utiliza para determinar un punto en el cual es importante conocerlo, tanto ustedes como estudiantes, ustedes como emprendedores, ustedes como futuros administradores en salud, porque lo que es el punto de equilibrio es de una de las medidas financieras más importantes a la hora de tomar decisiones. Entonces, ya en sí nos dice que el punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el momento en el cual las ventas cubrirán los costos.
expresándose en valores de porcentaje y unidades. Además, presenta la magnitud de las utilidades o pérdidas de la empresa cuando las ventas exceden o caen por debajo de este punto. Entonces, miren esta definición, hay varios elementos. ¿Cuáles son los elementos que podemos ver aquí? Nos dice, un punto de equilibrio permite determinar en el momento en que las ventas, entonces tenemos aquí que las ventas son iguales a los costos. Las ventas son iguales a los costos. Entonces, en ese punto donde las ventas son iguales a los costos, es que la llamamos punto de equilibrio. Las ventas cubren expresamente los costos. Por ejemplo, empecemos enseguida dándole un ejemplo sencillo. Si yo mañana voy a hacer tamales, yo voy a hacer 50 tamales, que el precio de venta por tamal es de 5,000 pesos. Y tengo un costo de 150,000 pesos. ¿Cuántos tamales tengo que vender yo para alcanzar ese punto de equilibrio? Nuevamente, los tamales son a 5,000 pesos cada uno. Y yo me gasto 150,000 pesos en los tamales que voy a hacer. ¿Cuántos tamales? 30 tamales, profe. 30. 30. ¿Por qué? Porque 30 por 5, 150, profe. No me dice que para. Exacto, sí, señor. Si yo Con los 30 tamales no tienen ni ganancia ni pérdida. Exacto. Si yo vendo 30 tamales, vendería 150,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Las ventas serían de 150,000 y los costos de 150,000. ¿Qué pasa si yo vendo solamente esos tamales y los demás se me dañan? Si no los pude vender, los tuve que obsequiar. Hay pérdida. Quedó un punto de equilibrio, profe. Punto muerto. Exacto. En ese punto no hay. Porque las ventas igualaron al costo de producción. Listo. En ese punto no hay pérdida ni ganancia. Bueno, ¿qué pasa? Una situación hipotética de los tamales. Ustedes esos tamales los llevaron a una tómbola o a una integración de la iglesia. La iglesia, esa actividad es hasta la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde ustedes solamente han vendido este número, 30 tamales, y les quedan 20. ¿Qué harían ustedes con esos 20? Los fío. Muy bien, los fío. ¿Cuál más? Disminuye el precio. Disminuye el precio, exacto. Cuando yo ya paso el punto de equilibrio, puedo tomar esa clase de decisiones. Puedo de pronto, ven acá, yo necesito salir de este producto, yo te lo fío, me lo pagas después, o yo te lo dejo más económico. ¿Por qué? Porque ya todo lo que llegue adicional es ganancia. Entonces, ese viene siendo el punto de equilibrio. Entonces, nos dice, y además muestra la magnitud de las utilidades o pérdidas de la empresa cuando las ventas exceden o caen por debajo de este punto. ¿Qué pasa si yo no vendo 25, sino que yo vendo 20? ¿Qué pasa si yo vendo 20 solamente? Tiene pérdida. Hay pérdida, profe. Exacto, quedan pérdidas. ¿Por qué? Porque las ventas van a ser menor A la inversión. No me da el signo. Las ventas van a ser menor que los costos. Digamos, las ventas pueden ser 20, pueden ser 100,000 en este caso, y los costos 150,000. Entonces hay una pérdida de 50,000 pesos. Entonces, por eso es que es importante saber calcular el punto de equilibrio. Dependiendo las magnitudes de las empresas, aquí las empresas siempre, ustedes siempre cuando van a empezar cualquier negocio, o que un negocio nuevo de un producto, un nuevo producto o una nueva línea de productos en su empresa, deben calcular el punto de equilibrio.
para saber cuánto es lo mínimo que deben vender para generar utilidades, o a partir de qué punto se generan las utilidades. Entonces, mire lo que nos dice: el punto de equilibrio es un punto en el cual, a partir de un incremento en los volúmenes de venta, genera utilidades, pero también un decremento ocasionará pérdidas. Entonces, por tal motivo, se deben analizar aspectos importantes como son los costos fijos, costos variables y las ventas. Entonces, acá, nuevamente, les pregunto, que vimos las clases pasadas, los términos costos fijos, costos variables y las ventas. ¿Quién se acuerda que hablamos de los costos fijos? ¿Cuáles son estos? Los que no varían. ¿Cómo cuáles? Entonces aquí Los que tenemos se mantienen permanentes, o sea, pueden ser uniformes. tratamientos. Profe, son aquellos que no dependen del volumen de producción de la empresa, como el alquiler del local. Exacto. Local. Y los variables dependen de la producción, como que insumos, materia prima y mano de obra variable. Acuérdense que hay una mano de obra que es fija y hay una mano de obra que es variable. La mano de obra variable es la que yo pago por día. Por ejemplo, yo le pago al señor que me saca digamos, al peluquero. Yo tengo una peluquería y le digo: ven acá, por cada persona que tú motiles, yo te voy a dar 5,000 pesos. Eso es una mano de obra variable. Si él no motila, pues yo no le pago. Y las ventas, pues, es el ingreso, no tiene pérdida. Ese es el ingreso por toda la venta de prestación o servicio. Entonces, ese es cuál es el costo fijo, variable y las ventas generadas. Para conocer eso, y yo debo entonces siempre, cuando tengo un negocio, conocer cuál es mi costo fijo y cuál es mi costo variable. Les pregunto nuevamente en el tema de los tamales: ¿qué viene siendo fijo y qué viene siendo variable ahí? Unos tamales que se hagan en una casa, ¿qué viene siendo fijo y qué viene siendo variable? Profesor, como el gas, El gas. sí, para hacerlo. Sí, claro, ahí. Bueno, ¿se acuerdan que a veces los servicios públicos tienen ese componente semivariable? Pero si tenemos el gas, tenemos costos fijos. De pronto, si la persona le paga a una persona un salario o le paga por día, pues eso puede ser fijo. Hay que analizar si cuántos días se va a demorar haciendo ese tamal, si tiene un gasto de una depreciación de una moto. Entonces son costos fijos. Y además de eso, bueno, los variables, lo que yo necesito para hacer esos tamales, la materia prima, la mano de obra, siempre y cuando yo le pague por día o por hora. Para la determinación del punto de equilibrio debemos conocer los costos fijos y variables de la empresa, entendiendo por costos variables aquellos que cambian en proporción directa con los volúmenes de producción. Por ejemplo, materias primas, mano de obra, a destajo y a comisiones. Entonces ya sabemos costos fijos y variables de la empresa. Costos variables, ¿cuáles son? Dependen del nivel de producción, por ejemplo, y de las ventas, materias primas, mano de obra y comisiones. Si yo cobro una comisión, esa comisión viene siendo variable. Los costos fijos son aquellos que no... Profe, Sí, señor. una preguntita, profe. Por ejemplo, los almacenes ahorita en temporada que meten más personal, eso sería un costo variable, porque es por temporada. Bueno, ¿qué dicen los demás? Pero más o menos vamos a hacer el contexto. Ellos, ¿es costo fijo o costo variable? ¿Cómo? Es que dependiendo cómo lo mire yo, pero es un buen ejercicio. ¿Qué opinan los demás? ¿Es fijo o variable? Digamos que la persona tiene 5 empleados y este mes vinculó 5 empleados más.
pero esos 5 empleados los vinculó solamente por ese mes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Que es semifijo o Es variable, semivariable? profe, variable. ¿Quiénes dicen variable y por qué? Yo digo que es variable porque, o sea, no es como que le van a estar pagando ahí constante, sino por unos meses o por un mes. Y a los demás no, a los demás sí están fijos porque, o sea, se les estará pagando hasta que termine su contrato. Profe, yo digo que sí. Profe, yo digo que es semivariable. La que dice semi, ¿por qué? Porque tiene ambos comportamientos. Por la temporada en el que se contrata el nuevo personal será un costo fijo, pero después que pase la temporada pasará a ser uno variable, ¿no? Por ahí, más o menos, sí, buena justificación. Nuevamente. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Nuevamente. Que no te comprendí muy bien, pero para que todos comprendan. Como puse el ejemplo, tiene 5 personas, 5 trabajadores fijos. Entra la temporada ahora de diciembre y contrata más personal. Durante esa temporada será un costo fijo porque obviamente tienes que pagarle. Pasada la temporada y ya no utiliza esas mismas personas, pasará un costo variable. Sí. Bueno, vamos a analizar. Yo no tengo tampoco, yo no sé, es más, yo no sé si es fijo o variable tampoco, es dependiendo como uno lo mire. Vamos a analizar. Vamos a leer la definición. La definición, ¿dónde está la de costo variable? Costos variables son aquellos que cambian en proporción directa con los volúmenes de producción y ventas. Por ejemplo, materias primas, manos de obra, a destajo y comisiones. Muy bien. Entonces, tenemos lo que nos está diciendo ahí es que aquellos que cambian a la hora de producción. ¿Qué quiere decir? Si queda costo variable. Si el alma, vamos a ver, todavía no he terminado. El almacén, lo que me está diciendo es que si el almacén vende o no vende, o este costo va a ir cambiando a medida que venda. Para mí es un costo fijo porque no depende de la producción. Ellos le van a pagar su sueldo, vendan o no vendan. Exacto. Ese para mí también, yo lo miro así, pero no quiero decir que de todas maneras los demás no, porque también el análisis que hacen los compañeros tiene su lógica. Sin embargo, para mí es un costo fijo. Es un costo fijo que se aumentó ese mes, en el mes de diciembre, que es diferente. ¿Me entiendes? Es un costo fijo que se aumentó en el mes de diciembre. Es decir, en noviembre el costo de los salarios fueron 10 millones de pesos y en el diciembre fueron 20 millones de pesos. Es un costo fijo que se aumentó. O sea, se aumentó de noviembre a diciembre. Pero para mí es fijo. ¿Por qué? Porque digamos que ustedes ven a veces almacenes en diciembre que meten gente por la temporada, pero también no venden tan buenos productos y ellos no venden, o sea, digamos, no les va tan bien o no cumplieron unas expectativas o los productos no son los mejores o le pusieron una competencia y venden hasta menos. Entonces, eso para mí es un costo fijo que le pagan, que no depende de la producción. Diferente que le pagan, que puede haber, que le dicen al vendedor, ven acá, yo te voy a pagar por el 1% de lo que tú vendas. Entonces, si tú vendes 1.000.000, yo te pago el 1%, ¿cuánto es? Ay, hombre, son 10.000 pesos. No, yo te pago un porcentaje más alto, digamos que el 5%. Entonces, si vendes 1.000.000, te pago el 5%, que son 50.000 pesos. Y así sucesivamente. Entonces, cuando yo les pago un porcentaje a ellos o una comisión, ahí sí es variable. Entonces, ¿por qué? Porque independientemente de que se venda o no se venda, así tenga yo más personal, siempre va a ser igual. ¿Comprendieron ahí? Sí, bro. Ok, listo, excelente. Excelente. Entonces continuamos. Bueno, entonces yo le hago
ahí el costo de, sí, el costo de lo almacén es fijo, sino independientemente que se tomen. Los costos fijos no cambian en proporción directa a las ventas y es prácticamente constante, como es salarios, depreciaciones, amortizaciones. Además, se debe tener en cuenta, tener claro el precio de venta del producto, ya sea que se fabrique o solamente que se comercialice, así como el número de unidades producidas. Entonces, para el punto de equilibrio, vamos, como yo les digo, les voy a presentar una fórmula del punto de equilibrio. Cópienla. Yo sé que muchos solamente, algunos están tirados en la cama, algunos están tirados en la silla, algunos más juiciosos están en el computador o están en la mesa, pero hagamos todo lo posible por copiar estas fórmulas. Para obtener el punto de equilibrio lo podemos hallar mediante estas fórmulas que les estoy presentando aquí. Esta fórmula es que es calcular el punto de equilibrio en pesos. Es decir, yo el punto de equilibrio lo puedo calcular. Mire, señores, ¿cuánto es tu punto de equilibrio? 150,000 pesos, que era en el caso de los tamales. Es decir, el punto de equilibrio, aquí lo que me dé, lo interpreto como las ventas necesarias en dinero para que la empresa opere sin pérdidas ni ganancias. Si las ventas del negocio están por debajo de esta cantidad, la empresa pierde. Y si están por encima de la cifra mencionada, son utilidades para la empresa. Entonces, copiemos esa fórmula ahí, por favor, porque ahora vamos a hacer unos ejercicios y necesitamos tener la fórmula a la mano. Me avisan cuando la copie. Ya va, profe. Okay. Profe, entonces ahí sería costo fijo más variable menos las ventas totales, como el ejercicio de los tamales que usted puso. ¿Cómo? O sea, ahí se sumaría costos fijos, costos variables menos ventas totales. Costos fijos menos. No, es que lo que pasa es que ahí la fórmula es diferente. Costos variables sobre ventas totales. Los costos variables que tiene. Es que lo que pasa es que ahí debemos conocer cuál es el costo fijo. Si todo lo que. Hay veces que para hallar esta fórmula debemos conocer cuál es el costo fijo que tenemos en el negocio, cuáles son los costos variables que tenemos por cada producto y cuáles son las ventas totales. Estos costos variables puede ser el costo variable de un producto y el precio de venta. Acá tenemos en este documento que también se los cargué en plataforma. Denme un segundo. A ver. Punto de equilibrio en pesos. Costo fijo. Mire, costo fijo. Un segundo que no se ve. 1 menos costo variable menos PV, que viene siendo precio de venta. Ingresos por venta. Entonces los ingresos por ventas que pueden ser al mes en unidad de medida. Ahora vemos un ejercicio y nos ubicamos mejor. Lo importante es, primero que todo, copiemos la fórmula. Después interpretamos, sacamos los datos para hacer un ejercicio y analizar más que todo lo que nos da el ejercicio. ¿Ya copiaron esa ya? Sí, profesor. Ok, listo. El punto de equilibrio lo podemos hallar en porcentaje, que es igual al costo fijo menos sobre las ventas totales menos los costos variables. Entonces ahí nos da el porcentaje de los ingresos empleados para pagar lo que son los costos fijos y los costos variables.
Ahora vemos un ejemplo y nos damos cuenta de esa fórmula también. Y también eh, tenemos el punto de equilibrio de las unidades producidas, costo fijo por unidades producidas sobre ventas totales y costos variables. Pero hay veces que no me dan las ventas totales, sino que tengo los costos, la información por unidad y utilizo esta última. Punto de equilibrio por unidades viene siendo costos fijos sobre precio de venta menos costo variable de unidad. Entonces tenemos 4 fórmulas aquí. Entonces copiemos esas 4 fórmulas. Esta primera que ya la copiaron y esta que tenemos en esta diapositiva. Ahora vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a hacer con toda la calma del mundo para que entendamos. Me avisan cuando lo terminen de copiar. Bueno, entonces vamos a hacer el primero, que es sencillo. Tenemos esos datos que tenemos ahí. Entonces yo quiero que ustedes, así se equivoquen, apliquemos la fórmula. De una empresa se obtiene la siguiente información. Tenemos costo fijo, costo variable, ventas totales, unidades producidas. Entonces nos pide calcular el punto de equilibrio en pesos, en porcentaje y en unidades. Entonces, manos a la obra. Te voy a preguntar cómo lo van a hacer. Listo. Entonces, preguntemos, ¿qué fórmula utilizamos? ¿Quién me dice? ¿Cuál utilizaron? Sí las copiaron. Vamos a preguntar a ver. La primera, profe. La primera ¿cuál es? Vamos a ver. Punto de equilibrio, ¿cuánto les da? ¿Cuánto le da el primer punto de equilibrio? Teniendo en cuenta esa información.
señores, busquemos los cuadernos, las calculadoras, copiemos porque toda la clase, ahora lo que vamos a hacer es ejercicio y voy a ir preguntando. Que la idea es que comprendamos cómo se hace. Profe, tengo una pregunta. ¿El 1 de la fórmula le resta los costos variables o las ventas totales? Muy bien. Vamos a hacerlo. La fórmula viene siendo esta. La primera. Vamos a hacerlo con calmita aquí para que veamos de dónde salen los cálculos. Entonces, tenemos que esta es la fórmula. ¿Cuáles son los datos? ¿Quién me los dicta? Los costos fijos son 295.000. Yo quiero saber si los demás copiaron. Sí, profe. Listo. ¿Cuál más? Costos variables, Sí, 395.000. sí, Y las ventas totales, 815.000. sí. La unidad producida, 2.250, profe. ¿Producidas? ¿Cuántas? 2.250. Listo. ¿Esos son todos los datos? Y abajo decía calcular el punto de equilibrio en peso, coma, porcentaje y unidad. Sí. Punto de equilibrio en peso. Entonces, punto de Porcentaje. listos. Entonces, la fórmula, ¿cómo la aplicamos? Tenemos costos fijos, 295.000. Yo le pongo el igual porque me manda a hacer una fórmula sobre 1 menos costo variable, que viene siendo 395.000, sobre las ventas totales, que viene siendo 815.000. Solamente que estoy haciendo, reemplazando la fórmula. ¿Cuánto les da la parte de abajo? Vamos a hacerla por parte. La parte de abajo, la división, esa que aparece ahí. Vayan haciéndolo para que me digan. Bueno, yo no sigo. ¿Cuánto es? Profe, a mí me dan 0.484, o sea, me da un número largo. No importa, diga. 0.484-662-5767. A veces, ¿por qué escribí todas las décimas esas? Porque en estos ejercicios, si yo le quito, entonces hay veces que el ejercicio, o sea, no me da lo mismo. Yo utilizo el mayor número de centésimas. En la parte de abajo, 1 menos eso. Profe, pero esa división no da eso. Yo creo que ella incluyó el 1 menos. Ah, ok, vamos a ver. Profesor, a mí me dio No, no lo 0,5153 y ahí siguen las décimas. No lo incluí, solo que lo hice en la calculadora del celular, pero no lo incluí. No, está bien, está bien. Yo ya lo hice acá. 484, 66, 25, 767. Entonces eso menos 1 da 0.51. 337-4233. Listo. A todo
¿Todos van bien? ¿Todos van así? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, 295.000 sobre 0.51. Esto nos daría 500, ¿qué? 572. 440. Como en 572.440. Entonces, ¿qué quiere decir ese punto de equilibrio? ¿Cuánto es el punto de equilibrio? Entonces nos dice. Lo importante del punto de equilibrio no es hacer el cálculo por hacerlo, es el análisis que lo hacemos. Entonces, miren lo que nos dice. Las ventas necesarias para que la empresa opere sin pérdidas ni ganancias deben llegar a 572.440. ¿A quién no le dio así? Para volver a explicar. ¿A quién no le dio así? Bueno, a todos nos dio así. Entonces continuemos. Ahora sí, hallemos el punto de equilibrio en porcentajes. La fórmula es esta que tenemos acá. Entonces, hallemos el punto de equilibrio en... Profe, disculpe, ese archivo que usted nos está mostrando está en la plataforma, en Cintia. Sí, señor. Ah, ok, pero sí que en el momento como me encuentro acá en el pueblo no tengo pues computador y eso para realizarlo. Listo. Para esta semana que tenga la oportunidad, ponerme al día con eso. El punto de equilibrio en porcentaje. ¿Quién lo hace? O vayan haciéndolo y les doy un minuto para que lo vayan haciendo. Mira, aquí tengo los datos. Costos fijos, ventas totales y costos variables. Listo. ¿Cómo quedaría? Profesor, ya yo lo realicé. No, pero Y le puse la respuesta en el chat. Vamos a hacerlo paso por paso. Ah, ok. Para que todos lo vean. Costo fijo, ¿cuánto sería costos fijos? 295.000 sobre las ventas totales, 815 menos los costos variables de 395.000. ¿Cuánto les da? A mi Costos, 420. costos O sea, totales sobre menos costos variables da 420.000. Ajá. Y eso lo vamos a multiplicar por 100%. ¿Cuánto les da? Da 70.23.809.524. Bueno, dio 70, digamos 70%. Aquí lo importante es identificar qué significa ese 70%. ¿Qué significa ese 70%? Mire lo que dice el análisis. El porcentaje que salen de los datos manejados indica que las ventas totales, el 70% es empleado para el pago de los costos fijos y variables y el
30% es la utilidad neta que obtiene la empresa. Entonces, si yo les digo, señores, ¿qué es mejor para mí? ¿Un punto de equilibrio de 20 o un punto de equilibrio de 80%? El micrófono, Andrea. Nuevamente les hago la pregunta. Según esto que ustedes ven aquí, para mí, ¿qué es más conveniente? ¿Tener un punto de equilibrio de 40% o tener un punto de equilibrio de 60%? Nuevamente le pregunto. Si a mí un punto de equilibrio me dio 40% y un punto de equilibrio me dio 60%, ¿qué significa cuando me da 40 y cuando me da 40? ¿Cuál tiene mayor utilidad? El de 40%. El de 40 tiene mayor utilidad. Exacto. Entonces el punto de equilibrio, dése cuenta que me está diciendo que ese porcentaje que me está dando es el que empleado para los costos fijos y variables. Y el 30% es la utilidad que obtiene la empresa. Entonces me sirve más un punto de equilibrio con menor porcentaje. Y por último, el punto de equilibrio en unidades. Entonces, el punto de equilibrio en unidades tenemos estas dos fórmulas. Esta fórmula que tenemos aquí, la primera del punto de equilibrio en unidades, es cuando no tenemos las ventas totales. Y el punto de equilibrio en unidades también las podemos calcular cuando no tenemos todo expresado en unidades. ¿Cómo así? Los costos fijos en unidades, el precio de venta en unidades y el costo variable en unidades. Entonces, esta la utilizamos, la última, cuando lo tenemos expresado en unidades todo, y cuando el costo fijo lo convertimos lo tenemos expresado en unidades. Entonces, ¿cómo quedaría? Mire, el punto de equilibrio quedaría. Vamos a aplicar la fórmula. O háganlo ustedes. No, perdón, el punto de equilibrio en unidades quedaría 295.000 por 2.250 sobre, se cuenta que la fórmula está aquí, costo fijo por unidades, fijo por el número de unidades, ventas totales, menos el costo variable. Y ese costo variable es de 395.000 pesos. Entonces, ¿cuál es el análisis que tenemos aquí? Para que la empresa esté en este punto en donde no existan pérdidas ni ganancias, debe vender 1.580 unidades, considerando que conforme que aumenten las unidades vendidas, la utilidad se incrementará. Si yo vendo más de esas unidades vendidas, la utilidad se incrementa. Si yo estoy por debajo de esa utilidad, de esas unidades, voy a tener pérdida. Listo, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ok. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a sacarlo de aquí. Aquí tengo un curso, un ejercicio propuesto en internet y lo vamos a hacer. Prestemos atención que ahora sí voy a seguir llamando desde el listado. Miren este ejercicio. Miren lo que nos dice. Primero que todo, cuando tenemos un ejercicio, lo que tenemos que hacer es sacar la información. Dice, Markland Manufacturing busca aumentar la capacidad. Resolviendo una operación que te presenta un cuello de botella. Al agregar un nuevo equipo, dos proveedores presentaron las siguientes propuestas. Los costos fijos para la propuesta A
son de 50.000 y para la propuesta B son de 70.000. Los costos variables para A son 12 y para B son de 10. El ingreso que genera cada unidad de 20. Calculen punto de equilibrio en unidades para la propuesta A. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes, muchachos? Primero que todo, sacar los datos y después aplicar la fórmula. Entonces, saquen los datos, vamos a sacar los datos y aplicamos la fórmula. Entonces, les doy ahí unos minutos para que copien esa información. Nuevamente, esta es una empresa que dice que tiene, siempre que hagamos o leamos un ejercicio, tenemos que primero que todo analizarlo. Después que lo analizamos, identificamos qué nos preguntan y de la información que nos están brindando, cuál vamos a utilizar. Porque hay veces que nos dan información que no es necesario o no necesitamos para el ejercicio. Entonces, ¿qué nos están preguntando, muchachos? ¿Qué nos pregunta este ejercicio? Calcular el punto de equilibrio para la propuesta A y la propuesta B. Y el punto de equilibrio que nos preguntan, ¿en qué lo están pidiendo? Unidades. Unidades. Ok. ¿Qué fórmula entonces utilizamos ahí? Según los datos que tenemos. La de punto de equilibrio por unidad. La ¿Cómo? última porque no estaría las ventas totales. Exacto. La última. ¿Por qué? Porque no tenemos las ventas totales. Todo lo tenemos expresado ¿en qué? En unidades. Entonces apliquemos esa última fórmula. Se las voy a presentar nuevamente, que yo sé que uno ni siquiera la han copiado. Yo me los conozco. Entonces, aquí tenemos la última fórmula. Esta que aparece aquí. Ya, profe, que yo todavía no termino de copiar el ejercicio. Bueno, Ok. sacar los datos. Profe, ¿puede pasar nuevamente para la página? Ok. Sí, vamos a sacar los datos.
Listo. Vamos entonces, ¿cómo les digo o cómo hacen el ejercicio? Muchachos, participamos todos. Vamos a preguntar aquí cómo está la gente. Cordero Mavis. Dígame, profe. ¿Qué fórmula utilizamos? Venga. Utilizamos la última, que es costo fijo entre, ¿cómo es? El total de ventas con el costo, menos el costo variable. Bueno, vamos a ver cómo quedaría. A mí me dio 6.250 unidades. La primera, ¿Cuánto le dio a los demás? A mí me dio lo Igual, mismo. profe. A mí me dio igual. Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a hacerlo porque hay algunos compañeros que no lo han hecho. ¿Cómo es el cálculo? ¿Igual a qué? Costo fijo serían 50.000. Primero 50.000 sobre precio de venta. No veo el precio de venta, se me perdió. 20. 20 menos 12. 12. ¿Cuánto daría? 6.250. 6.250. ¿Eso dio en unidades, en pesos o en qué? Unidades. Unidades. Entonces, miren, muchachos, todos los ejercicios que yo les coloque, ustedes tienen que colocar 6.250 es el punto de equilibrio en el cual es el número de unidades necesarias que deben vender para el número de unidades necesarias que deben vender para alcanzar o para que los costos, para que los ingresos sean iguales a los costos. Ahora, el mínimo de unidades que deben vender para no tener pérdidas ni ganancias. O sea, siempre tenemos que colocar esa leyenda que nos diga qué significa ese número de unidades. Ese es para la propuesta A. Para la propuesta B, ¿cómo quedaría? 70.000. 70.000 entre 20 menos 10. ¿Cuánto daría? 7.000 unidades. 7.000 unidades. Entonces, ahí ya tenemos el punto de equilibrio en unidades. Vamos a hacer otro ejercicio para que vayan familiarizándose. $6.250 que nos dio y acá 7.000 unidades. Acá vamos a colocar otro ejercicio. Vamos a hacer este que dice enunciado. Primero que todo, ¿qué hacemos cuando nos da el ejercicio? Sacamos la información. Sacamos la información. Mira lo que nos dice. Supongamos que un restaurante con capacidad de 20 mesas, cada mesa alberga 4 personas, por lo tanto, la capacidad es de 80 clientes. Las ventas durante el mes concreto son de ¿cuánto? 30.000 euros. Y durante ese periodo han ocupado 300 mesas. El costo fijo de la instalación es de 5.000 y el costo variable ha alcanzado 18.000 euros. Calcular el punto de equilibrio. Entonces, vamos a analizarlo y miramos qué fórmula podemos utilizar. La primera, no, profe. ¿Tenemos todos los datos? Pues sale
las ventas durante el mes y los costos fijos y los costos variables. Ujú. ¿Qué más? Punto de equilibrio. Entonces tenemos ahí el punto de equilibrio, utilizamos esto. Gastos fijos. ¿Cuáles serían los gastos fijos del ejercicio que nos dice? 5.000. 5.000. Exacto. Entonces tenemos el gasto fijo de 5.000. Y el precio de venta y el costo variable. Entonces, dése cuenta que ahí, ¿qué nos dice? ¿Qué tenemos sobre los precios? Dense cuenta que ahí nos están dando la información en mesas. Porque mire, aquí nos da la instalación en mesas. Entonces allí, ¿qué información necesitamos para hacer ese cálculo? ¿Qué nos hace falta? Las ventas totales. ¿Cuánto cuesta el precio de venta de una mesa? €100. ¿Por qué? Muy bien. ¿Cómo lo calculó el compañero? Dice que las ventas durante un mes fueron de 300 euros y durante ese periodo ocuparon ¿cuántas? 300 mesas. Entonces, yo divido 30.000 sobre 300 mesas y me da una mesa, el precio de venta es de ¿cuánto? De 100 euros. Menos el costo variable. ¿Y cuánto es el costo variable? 18.000 euros. 18.000 euros. Entonces ese costo variable, 18.000 euros, pero yo necesito el costo variable de cada mesa. ¿Cuánto sería? Piensen. También igual lo que hizo el compañero, yo divido 18.000 sobre 300 y me da un 60 euros. 60. Entonces, por lo tanto, el punto de equilibrio serán de 125 meses. De muchachos, lo que pasa es que hay veces que los ejercicios no nos los van a dar así como que, listo, cogí la fórmula y enseguida, sino que tenemos que hacer algunas interpretaciones. Pero más que todo, lo que queremos aquí el día de hoy es que el concepto de punto de equilibrio nos quede claro. Bueno, y también pasa que aquí estamos hallando el punto de equilibrio de un solo producto. En el taller que yo les voy a dejar también, esa parte sí tocaría investigarla, hallar el punto de equilibrio cuando hay varios productos. Es un cálculo adicional, pero no es difícil. Es algo pues que uno puede manejar. Entonces, sigamos con este punto de equilibrio. Vamos a hacer otro ejercicio para que nos quede como más claro. Uno más fácil. Este hecho aquí. Miren, nuevamente de las mesas. Este que se ve fácil. Vamos a ponerlo más grande. Que no amplía. Primero que todo, cuando vamos a hacer un ejercicio, tenemos que sacar los datos. Yo se los ayudo a leer. Dado un precio de venta por unidad de 42 pesos, costos fijos totales de 7.000, costo variable de 32. Encuentre las ventas en el punto de equilibrio expresadas en unidades y el monto para una utilidad de 29.000.
Entonces, encuentre las ventas en el punto de equilibrio, expresadas en unidades. Y después me dicen cuál es el monto para tener una utilidad de 29.000. Está facilito. Bueno, vamos a ponerlos a pensar porque se me durmieron. De la OSA Escobar, ¿qué podemos hacer ahí de la OSA? ¿Cuál crees que es la fórmula que podemos utilizar? De la OSA. No está de la OSA en la clase entonces. Díaz Ballesteros Dayana. Díaz Ballesteros Dayana. ¿Qué fórmula podemos utilizar? ¿Cuál crees? No importa. La idea es... Punto por equilibrio por unidad, ¿no, profe? Punto de equilibrio por unidad. ¿Tenemos toda la información? Sí. Ok. ¿Cuánto te digo o no lo has hecho? Vamos a Lo hacerlo. estoy haciendo. Ok, listo. Yo lo hice, profe. Profe, ya lo hice. A mí ¿Cuánto? me dio 700. Profe, a mí igual. A mí igual. 700. Aquí les da. Les dio 700, aquí está. 700. Para alcanzar el punto de equilibrio deben vender $700. Bueno, la segunda pregunta que aparece ahí. ¿Cuál es el monto para que tengan una utilidad de 29.000? Cuando venden $700, no tienen utilidad. Entonces, ¿cuánto es el monto para que ellos tengan una utilidad de 29.000? Eso está facilito. ¿Entienden la pregunta? ¿Quién la entiende? Así no sepan cómo es, pero ¿quién entiende la pregunta? ¿Qué le están preguntando? ¿Quieres repetir la pregunta? Miren la pregunta que dice. Sabemos que ya calculamos y nos dio que el punto de equilibrio es $700. Ustedes saben que $700, cuando ellos venden $700, no tienen ni utilidades ni pérdidas. Pero entonces nos dice, bueno, pero yo quiero saber cuál es el monto o cuántos son las ventas que debe tener para que tenga una utilidad de 29.000. Profe, si no estoy mal, es $29.700. Muy bien, 29.700. ¿Por qué?
Está fácil. ¿Por qué? Porque ellos en 700 no tienen ninguna utilidad. Está en equilibrio. Exacto, está en equilibrio. Para tener una utilidad de 29.000, tienen que vender los 29.000 más el punto de equilibrio, que son 29.700. Entonces aquí, vamos a ver cómo hacen ellos el ejercicio. No lo terminan. Monto la utilidad deseada, 29.000. Entonces 29.700 unidades por vender. Entonces 29.700 en monto. Entonces esos 29.700 los dividimos sobre el precio, que es 42 y nos daría 707 unidades. Sin embargo, ellos acá le está dando 3.600 unidades. Vamos a ver cómo lo hacen ellos aquí, que a mí también me da, yo lo entendí igual como lo plantea la compañera. Precio fijo, punto de equilibrio, da 700. ¿Cuánto? 10.600. Fijo, utilidad deseada, 29.000, margen de producción 10, costo fijo. No, la verdad no sé cómo lo hayan aquí. No, lo que pasa es que aquí está bloqueado el ejercicio. Entonces no nos deja seguir. No nos deja seguir porque estas son estas páginas que uno tiene que inscribirse y llenar unos formularios ahí. Tiene que subir 3 archivos para que lo deje ver, bro. No, esa página, yo sí, cuando me meto ahí, tengo ganas de bloquearla. Vamos a un último ejercicio. Bueno. Como continuamos acá, de todas maneras, yo les voy a dejar unos ejercicios y ustedes harán su taller en grupos. Ya hallamos el punto de equilibrio aquí, tanto en pesos, en porcentaje y en unidades. Una segunda metodología para calcular el punto de equilibrio es el método gráfico. El punto de equilibrio también se puede hacer de un procedimiento gráfico, pero se precisa conocer los ingresos y costos totales a los diferentes volúmenes de venta. ¿Se acuerdan que ustedes anteriormente, que en la sesión anterior, en la unidad número 1, hicimos unos ejercicios que hacíamos y calculábamos que teníamos en una columna el número de pacientes atendidos? Teníamos los costos variables por paciente, teníamos los costos fijos, los costos totales, los ingresos totales y nos daba la utilidad. Dese cuenta que aquí nos dice que cuando yo atiendo 5 pacientes, el costo variable es 100, el costo fijo 600, el costo total es 700, tengo unos ingresos de 300. Cuando tengo 100, tengo una utilidad menos 200. Cuando atiendo 15 pacientes, la utilidad es 0. Y cuando atiendo 20 pacientes, ya tengo una utilidad de 200. Cuando atiendo 30 pacientes, ya la utilidad es de 600. Entonces, ¿cómo se comporta esto gráficamente? Se comporta de la siguiente manera. Ustedes ven aquí las gráficas. El punto de equilibrio, nuevamente, ¿quién me dice la definición? ¿Cuál es el punto de equilibrio? ¿Qué pasa en el punto de equilibrio con los costos y las ventas? Nuevamente, ¿quién se acuerda? Cuando hay un balance, profe. ¿De quién con quién? De los costos y las ventas. ¿De quién con quién? Perdón, no la escuché. Profe, cuando los costos totales igualan a los ingresos totales por venta. Exacto. Entonces, los costos totales son iguales a los ingresos totales. Entonces, miren aquí la gráfica. La gráfica de color verde nos dicen los costos fijos. Los costos fijos son los que están en color verde. Es la gráfica esta de color verde, que siempre se van a mantener fijos.
Los costos totales es la suma de los fijos y los variables. Mire, esta es la que aparece aquí. Entonces, esta, cuando se intersecta con la de ingresos totales, entonces en este punto, los ingresos totales son igual a los costos totales. Entonces, en este punto es que existe el punto de equilibrio. Si yo hago y paso el gráfico aquí, des en cuenta que cuando atiendo 15 pacientes, que en este dice 15 unidades, ¿cuánto es el costo fijo? El costo fijo, perdón, cuando atiendo 15 pacientes, el costo total, ¿cuánto es? Des en cuenta que acá en la tabla me dice 900. Entonces, si yo me voy aquí, punteo, entonces me tiene que dar en el eje de la Y 900. Entonces, 15 con 900. Entonces, este viene siendo el punto de equilibrio. Si yo tengo todo el comportamiento de mi número de pacientes, número de producción, yo puedo hallar el punto de equilibrio en gráficos. Es decir, yo empiezo a graficar. De un lado, en el eje de las X, gráfico las unidades, que viene siendo Q. Y en el eje de la Y, entonces gráfico aquí, lo que son los ingresos totales, que es esta columna que aparece aquí, y también gráfico los costos totales, que es esta columna que aparece acá. Donde se intersectan estas dos líneas de costos totales y de ingresos totales, es que me da a mí el punto de equilibrio. Entonces, para que tengamos en cuenta eso de punto de equilibrio, si de pronto yo les puedo poner un ejercicio, entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Graficar. Entonces, ustedes graficarían los ingresos totales, que vienen siendo esta columna de 300, 600, 900, 1200 y 1800, y los costos totales, que sería esta de aquí, 700, 800, 900, 1000 y 1200. Donde se intersectan estos dos puntos, me va a dar el punto de equilibrio. Entonces, este punto de equilibrio, dense en cuenta que aquí, como lo hacen en una hoja que está dividida, que tiene las cuadrículas, entonces me da que ese punto, dense cuenta que es cuando se atienden 15 pacientes o 15 unidades. Entonces, el punto de equilibrio es cuando se atienden 15 pacientes o 15 unidades. ¿Y cuánto viene? ¿Cuánto es el ingreso ahí? O las ventas. Entonces las ventas ahí nos dieron de 900. Pero yo debo tener toda esta información que me da la tabla. ¿Esta información de dónde la saco? Hombre, precisamente la saco porque yo ya sé qué pasa cuando atiendo 5, qué pasa cuando atiendo 10, qué pasa cuando atiendo 15, qué pasa cuando atiendo 20 y qué pasa cuando atiendo 30. Entonces, para concluir el tema del punto de equilibrio, el punto de equilibrio, ¿qué me representa a mí? ¿En qué lo puedo representar? ¿O en qué unidades lo puedo calcular? En peso, porcentaje y unidades. En peso, porcentaje y unidades. Muy bien. El punto de equilibrio, ¿qué me representa a mí? El balance entre los costos de venta y los ingresos. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más representa? Muestra la magnitud de las utilidades o pérdidas de la empresa. Sí, ¿qué más? Dense cuenta que cuando dábamos la definición, mire todo lo que les decía. Es un punto en el cual, por ejemplo, mira aquí, vamos a hacer el ejercicio aquí de los tamales nuevamente. Digamos que yo tengo esto. 1, 2. El punto de equilibrio mío es 8 unidades. Aquí. 8 unidades. ¿Qué pasa si yo vendo menos de 8 unidades?
Nuevamente. Tiene pérdidas. Tiene pérdida. Exacto. En todo este periodo, todos los pedazos yo tengo pérdidas. Y si yo vendo más de 8, voy a Son tener las que utilidades o ganancias. Ganancia. ¿Qué quiere decir? Y si yo vendo solamente 8, no tengo ni pérdidas ni ganancias. ¿Por qué? Porque estoy en el punto de equilibrio. Entonces hay veces que los negocios, como les decía, pueden tomar decisiones de bajar precios, de mantener, de hacer promociones. A veces cuando hacen esas promociones que son muy buenas, uno se pregunta, pero ¿por qué hacen esas promociones así buenas? Entonces, ¿por qué las hacen? Porque ya pasaron el punto de equilibrio, porque ya quieren recuperar una inversión o porque de pronto ya la mercancía ya está que se vuelve obsoleta. Todos esos factores deben tenerse en cuenta a la hora del punto de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio me permite a mí tener un punto de referencia para saber a partir de dónde yo recibo utilidades. Entonces, a partir de este momento, yo empiezo a tener utilidades. De aquí en adelante, empiezo a tener utilidades y de aquí hacia acá voy a tener pérdidas. ¿Qué más nos dice el punto de equilibrio? Prácticamente esa parte. Y entonces, ¿y por qué entonces es importante calcular el punto de equilibrio cuando yo voy a montar un negocio? ¿Quién me dice, voy a montar un negocio? ¿Por qué es importante el punto de equilibrio? Para no quebrar. ¿Y por qué? Para saber cuántos productos tengo que vender para tener ganancias. Exacto, más que todo es como para saber a partir de cuánto yo tengo ganancias. Porque mire, ustedes se pueden montar en un negocio. Hay personas que lo hacen, pero no calculan. Hay personas que montan un negocio, empiezan a vender, a vender, a vender y venden bastante, pero dicen, ven acá, pero yo cuando saqué las cuentas yo no he ganado o no tengo ganancias. A veces pasa eso, de que yo no tengo ganancias precisamente ¿por qué? Porque no tengo, o sea, no calculo el punto de equilibrio o de pronto los márgenes no me están cubriendo a mí, las utilidades que me está dando a mí mi negocio no son lo suficiente para cubrir los costos y los gastos. Entonces ese punto de equilibrio también es importante porque me permite a mí cubrir los costos y los gastos que yo tengo. Entonces, importante, siempre que uno va a hacer un nuevo proyecto, una obra, siempre las preguntas que te van a hacer, ve acá, ¿cuál es tu punto de equilibrio? Es más, no sé si ustedes han visto los programas que dan en México, los que dan aquí en Colombia, que se llama Nadando Tiburones, Shark Tank, que ustedes cuando van a vender una idea de negocio, lo primero que le preguntan, listo, mi idea es que yo voy a ofrecer este producto o este servicio. Lo primero que le van a preguntar, listo, ¿cuál es tu punto de equilibrio? Ya lo calculaste. Entonces, listo. Entonces yo calculo mi punto de equilibrio tanto en unidades como en dinero. Otro indicador que utilizamos acá en costo es el margen de contribución. El margen de contribución, prestemos atención porque esta es una de las definiciones más fáciles que hay, pero una de las definiciones que poco o que no es tan fácil de entender. El margen de contribución es la diferencia del precio de venta menos los costos variables. Es considerado también como el exceso de ingresos con respecto a los costos variables y exceso que se debe cubrir los costos fijos y la utilidad o ganancia. Vamos a analizarlo muy bien. Entonces nos está diciendo que el margen de contribución es igual al precio de venta menos precio de venta menos costos variables.
Margen de contribución, precio de venta menos costo variable. Pero entonces tenemos que analizar qué compone uno y cómo. Ustedes saben que, digamos que el precio viene dado por esta figura que tenemos aquí, el precio. Se supone que cuando yo ofrezco un precio, digamos que este precio es $1, en ese precio de 1, allí este precio que yo estipulo de $1 está conformado por un componente que es el costo fijo, el costo variable y la utilidad. La proporción es lo de menos. Costo fijo y costo variable. Entonces, en este precio de $1 que ustedes ven aquí, se supone que una parte de ese precio es para cubrir el costo fijo. Otra parte es para el costo variable. Y después que yo cubra el costo fijo y el costo variable, me va a quedar a mí una utilidad. ¿Entendieron esta parte aquí? O sea, que el precio de $1 que yo coloque o el precio que yo coloque a cualquier producto o servicio está conformado por un componente de costo fijo, un componente de costo variable y un componente de utilidad. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo digo, mire señores, yo vendo un celular en $1.000.000, quiere decir que ese $1.000.000, una parte va para el costo fijo de mi empresa, uno va al costo variable que me genera o me implica la venta del celular y lo que me queda es la utilidad. ¿Entendieron esa parte ahí? ¿Entendieron esa parte? Señores, se me fueron. No, profe, aquí estamos. Listo, pues ¿comprendieron esa parte ahí o no les quedó claro? Sí, profe. Bueno, entonces, nuevamente, si yo les digo a ustedes, mire señores, yo les voy a vender un servicio en $10,000, quiere decir que ese servicio va a cubrir los costos. Los costos son los fijos y los variables. Y después que yo cubro los costos, lo que me quede a mí es la utilidad. Listo. Pero entonces mire lo que me dice aquí la definición, que el margen de contribución es venta menos costo variable. Entonces, ¿qué me quiere decir aquí ese señor? Me está diciendo que a las ventas yo le estoy quitando el costo variable, y si yo le quito el costo variable, si yo le quito aquí el costo variable, me va a quedar ¿qué? Entonces me está diciendo que el margen de contribución es igual el precio que viene siendo esto menos el margen de contribución, entonces me queda la utilidad y el costo fijo. Entonces aquí es donde me está diciendo la definición de margen de contribución. El margen de contribución entonces es lo que después de cubrir el costo variable, lo que le queda al empresario para cubrir el costo fijo y la utilidad. Entonces si el margen de contribución, por decir, es 100 pesos que le haya dado después de efectuar el ejercicio, entonces margen de contribución de 100 pesos, entonces ¿qué quiere decir? Que con estos 100 pesos ellos van a cubrir una parte del costo fijo y después que cubran el costo fijo van a tener la utilidad. ¿Y la utilidad para quién es? Para los socios. Entonces esto es uno de los indicadores que más tienen en cuenta en las empresas para hacer como los estudios financieros. Entonces veamos la utilidad del margen de contribución. Como ya lo decía, el precio de venta está conformado por costo fijo, costo variable y la utilidad. Esto lo vimos aquí. El precio de venta, digamos, lo colocamos aquí
y inmerso tiene la utilidad, el costo variable y el costo fijo. Entonces la fórmula es muy sencilla. Miren el ejercicio. La fórmula es muy sencilla, puesto que todo lo que se debe hacer es a que al precio de venta unitario le vamos a quitar el costo variable unitario, por lo que nos da el margen de contribución, precio de venta unitario menos costo de venta. Entonces, mire, el precio de venta, ¿cuánto es? 6.000, el costo fijo de 2.000, costo variable de 3.000. Entonces, el margen de contribución nos quedaría el precio de venta, que es de 6.000, menos ¿cuánto? El costo variable. En este caso, nos quedaría un margen de contribución de 3.000. ¿Qué quiere decir eso? Que en este valor se debe asumir los costos fijos y la utilidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. No, señor. Ok. Entonces aquí dice en el contribución hacia la empresa, es el que permite determinar cuánto está aportando determinado producto a la empresa, ya que permite identificar en qué medida es aconsejable seguir con la producción de un artículo. Entonces, cuando nosotros tenemos varios artículos en la empresa, calculamos el margen de contribución para saber cuánto me está aportando ese artículo a los costos fijos y la generación de utilidades. Entonces, ahí es donde yo tomo las decisiones si yo continúo con un producto o un servicio o si yo sigo produciendo ese dicho producto o ese dicho servicio. ¿Por qué es importante para la empresa? Es la cantidad de ingresos que queda para cubrir los costos fijos y proporcionar un retorno a los accionistas. Ustedes saben que los accionistas lo que quieren, ¿qué es lo que más quiere un accionista para su empresa? Que genere utilidades. Yo puedo ser accionista de Cervecería Águila, pero si Cervecería Águila, todo Colombia la quiere, todo el mundo toma cerveza, pero si no me genera utilidades, pues a mí no me sirve ese negocio, porque yo como socio lo que quiero es que me genere utilidades. Entonces, para que tengamos en cuenta esa parte. Entonces, por eso es que los accionistas siempre le preguntan cuál es el margen de contribución de los productos que se van a ofrecer. Entonces, por eso es que se calcula y se necesita saber los márgenes de contribución de cada uno de los productos. ¿Cuáles son las ventajas? Evalúa la liquidez de la compañía. Si yo tengo mayor velocidad en los proyectos, menor sufre de liquidez las compañías. Si margen de contribución positivo, permite absorber el costo fijo y generar un margen para la utilidad o ganancia esperada. Entre mayor sea el margen de contribución, mayor será la utilidad. Aquí tenemos un ejemplo. Analicémoslo y miremos cómo lo calculamos. Les doy un minuto para que lo analicen. ¿Quién me ayuda a leer ese ejercicio? ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Yo, profe. La compañía Roca Limitada vende un solo producto cuyo precio de venta por unidad es de 6.400 pesos. Los costos de producción variables por unidad son de 2.400 y los gastos variables operacionales de administración y venta por unidad son de 480. Calcular A, margen de contribución, B, margen de contribución unitario y C, razón de margen de contribución.
Ok, listo, muchísimas gracias. Entonces, mira lo que nos dice. La compañía vende un solo producto. Sin embargo, dése cuenta que acá es la forma más fácil de los ejercicios porque solamente nos está dando un solo producto. Pero nos dice que el precio de venta por unidad es de ¿cuánto? De 6.400. Los costos de producción variables por unidad son de 2.400. Los gastos variables operacionales de administración y ventas por unidad son de 480. Nos dice calcular el margen de contribución. Nuevamente, ¿cómo es la fórmula del margen de contribución? El precio de venta menos la producción variable, profe. Costo de producción variable. Y hagamos el ejercicio. Ahí el precio de venta, ¿cuánto es? ¿Cuánto nos está diciendo el ejercicio? 6.400. ¿Y lo variable cuánto es? 2.400. Quedaría 4.000. No, ahí tenemos que tener que tanto los costos de producción y los gastos operacionales, porque nos dice los gastos operacionales variables. Dense cuenta que aquí nos está diciendo que los costos de producción variables son de 2.400 y los gastos variables operacionales. Entonces, para mí sería 6.400 menos 2.800. Vamos a ver cómo lo hace. Margen de contribución, precio de venta, volumen de actividad y costo. Entonces, aquí, margen de contribución 6.400 por 600. ¿Por qué lo multiplican por 600? Porque aquí van a hallar el margen de contribución total y después hallar el margen de contribución unitario. Entonces, cuando hayan el margen de contribución total, multiplican el precio, que es de 6.400 por 600, que es el volumen de actividad, menos 2.880. ¿De dónde sale ese 2.880? De la suma de 2.400 más 480, porque 2.400 me dice que es los costos de producción que son variables y los 480 también son variables. Son operacionales de administración, pero también son variables. Entonces lo multiplican por 600 y me da un margen de contribución de 2.112.000. Entonces, sí, la segunda pregunta que me dice, ¿cuál es el margen de contribución unitario? Si yo ya tengo un margen de contribución total, ¿cómo hay el unitario? Si yo ya tengo el margen de contribución total, que es 2.112.000, y tengo el volumen de actividad, que es el número de que voy a atender o a producir, entonces, ¿cuánto me daría el margen de contribución unitario? Bueno, se me perdieron. Miren el ejercicio. El ejercicio, miren muchachos, nos piden margen de contribución. Ya lo hicieron. Margen de contribución 2.112.000. Además de eso, nos piden margen de contribución unitario. Siempre que nos piden el margen de contribución unitario, ¿yo qué hago? Si yo tengo un margen de contribución total, divido sobre el número de unidades. El número de unidades es 600. Entonces, si me dio 2.112.000, lo divido sobre 600 y me da que en margen de contribución por unidad, en este caso 3.520 por unidad. O también yo lo hago nuevamente utilizando la fórmula y me tiene que dar lo mismo. Y por último, la razón, siempre cuando nos piden este dato, prácticamente es como si nos estuvieran preguntando el porcentaje. Entonces el porcentaje viene siendo 2.112.000 sobre las ventas. Entonces, ¿cuánto es margen de contribución sobre las ventas? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es 55%. Entonces, muchachos, yo a ustedes pues les voy a dejar un taller que ustedes van a hacer en grupo, se los voy a dejar con tiempo, donde vamos solamente a tener ejercicios de punto de equilibrio y margen de contribución. Además de esos puntos de equilibrio, lo que va a quedar es como adicional, es que le voy a poner un ejercicio donde deben calcular el punto de equilibrio de varios productos. ¿Por qué? Porque acá siempre, pues la explicación se les dio un solo producto, pero ustedes saben que el punto de equilibrio o tenemos que tener
a veces en la empresa hay muchos productos y tenemos que tener un punto de equilibrio global. Es parecida a la fórmula, sino que se hacen unos cálculos adicionales, pero es algo sencillo. Más que todo lo que se quiere saber aquí es que a ustedes les quede claro qué es el punto de equilibrio. De pronto uno no se va a aprender la fórmula enseguida, o uno no se va a aprender la fórmula enseguida, pero mañana o pasado, cuando ustedes les hablen de punto de equilibrio, ustedes saben que hay una fórmula, hay unas, yo lo puedo calcular de varias maneras, y después que lo calcule de esas varias maneras, tengo la capacidad ¿para qué? Para analizarlo y comprenderlo. Entonces, esa viene siendo la clase o los dos temas que tenemos el día de hoy. Al comienzo de la clase le decía que la próxima clase la tenemos el día 11, pero vamos a hacer todo lo posible para que este año ya salgamos del segundo corte. El segundo corte tenemos que tomar 2 notas y una evaluación. Entonces, si ya salimos de ese segundo corte, ya cuando empecemos en enero que debemos empezar el 15 de enero, esa clase ese 15 de enero, de pronto yo no estaré acá. Entonces, si yo no estoy acá, pues la adelantamos unos días más y ya tenemos una gabela para esa clase que adelantemos o esa clase que posterguemos. Entonces, para que tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque la idea es que en este año evacuemos todo lo más posible para que el próximo año pues nos quede un año más flexible, porque ustedes saben que ya cuando están a finales pues se les presenta más complicado a ustedes. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud que tengan sobre estos dos temas que vimos hoy? Profe, ¿en grupo de cuántos? ¿Máximo de cuántos? No, por lo general ahora miro. Yo siempre máximo de 2 o 3 personas. Profe, una pregunta respecto claro. a lo que te estaba diciendo de la clase del 11. O sea, ¿usted no estaba diciendo que para adelantarla o cómo, profe? Ah, ok, listo. Ustedes saben que la próxima clase la última clase que tenemos de este año con ustedes, conmigo, es el 11. Sin embargo, yo voy a hacer lo posible para que este segundo corte, que son esta sesión y 2 clases más, lo terminemos este año, o por lo menos las clases las demos este año. ¿Me entiendes? Para que ya el próximo año, cuando venga el 15 de enero, o las sesiones que nos queden pendientes para el año que viene, sean 2 sesiones solamente. Entonces hagamos todo lo posible para que este año evacuemos lo que más podamos en la materia. Pero en caso tal, si vamos a adelantar una clase, yo les aviso, mira, vamos a adelantar una clase, vamos a verla el viernes de 6 a 9 de la noche. Entonces ustedes se conectan el viernes de 6 a 9, se les graba a los que no se puedan y adelantamos la clase. Ah, listo, profe, me parece perfecto. Ok, listo. Entonces, muchachos, la grabación yo se las mando ahora enseguida que me llegue a mí, yo la subo, la comparto para que ustedes la tengan. Y entonces tengo pendiente con ustedes las notas del primer corte y el taller que les voy a dejar sobre estos temas. Esta información ya está en plataforma. La que vimos el día de hoy, las fórmulas y un ejercicio que está hecho ahí en la plataforma. Entonces, preguntas, dudas sobre margen de contribución y punto de equilibrio. Profe, ¿nos puede subir la clase para estudiarla? De una se las mando. Ojalá se las pueda mandar hoy mismo para no quedar parado. Si la alcanzo a mandar hoy, lo que pasa es que ahora mismo estoy terminando las clases, pero se me está demorando en llegar la copia a mi Gmail. Entonces, no sé, anteriormente me llegaba a los 5 minutos, pero ahora se me está demorando. Por eso es que se me está demorando mandando las clases. Pero yo se las mando enseguida. Entonces, muchachos, eso es todo por el día de hoy. Les deseo una feliz tarde y ya les voy a dejar aquí de grabar para que la clase